Pues la idea es darle a ustedes la herramienta básica para poder un poco comprender este fenómeno. Y a ver, delegada de curso, ¿qué entendemos por fagocitosis? ¿O alguien del curso que Fagocitosis Ujú. era células comiendo, creo. Literalmente la célula está comiendo, o sea, está incorporando macromolécula, ¿ok? Sí. Y ahí habíamos destacado que cuando hablamos del proceso de la fagocitosis, no toda la célula tiene capacidad fagocítica y algunas son súper especializadas para el proceso de la fagocitosis. ¿Te recordás cuál de las células o cuáles son las células que tienen capacidad fagocítica? Do you remember? ¿No recuerdas? ¿Alguien No, se doctor. recuerda? Doctor, los macrófagos pueden ser. Muy bien, los macrófagos. ¿Qué otra célula? ¿Solo los macrófagos? ¿O hay otra célula también que tiene capacidad fagocítica destructiva? Y constituye la primera línea celular de defensa. No sé si está bien, pero las enzimas puede ser. Las enzimas son proteínas. Las Ok. enzimas son proteínas catalizadoras de las Los reacciones leucocitos, bioquímicas. doctor. ¿Perdón? Los glóbulos blancos. Los leucocitos. Bueno, a ver, ¿cuáles son los glóbulos blancos? ¿Qué ustedes conocen? Neutrófilos. Neutrófilo, Eosinófilos. eosinófilo, Basófilos. basófilos, los Linfocitos. linfocitos, Monocitos. monocitos y linfocitos. Muy bien. ¿Cuáles de esas células tienen capacidad fagocítica o todas tienen capacidad fagocítica? Los monocitos pueden ser, doctor. Los monocitos, dice la compañera. Los monocitos son células, son glóbulos blancos, son células mononucleares, porque tienen un solo núcleo, tienen el núcleo en forma de una herradura. Una vez liberada de la médula ósea, los monocitos circulan menos de 10 horas incluso, entre 4 a 10 horas, luego abandona ya la pared de los vasos sanguíneos y se ubica en el tejido conectivo intersticial. Y cuando los monocitos abandonan la pared de los vasos sanguíneos y se ubican en el tejido conectivo intersticial, ¿en qué se transforman? Macrófagos. Macrófago, muy bien, sí, es macrófago. Entonces, recién cuando esas células se convierten en macrófago, tiene una gran capacidad fagocítica. Ahora, recuerden que los neutrófilos son en la célula, son los leucocitos, que son polimorfos nucleares, corresponde a la serie granulares porque tienen gránulos intracitoplasmáticos. Y dentro de los gránulos intracitoplasmáticos, entonces tiene unos gránulos llamados gránulos primarios, gránulos secundarios o terciarios ya incluso también, que tiene lógicamente dentro de esos gránulos los mecanismos enzimáticos necesarios para digerir la sustancia fagocitada. Bueno, fíjese entonces de simplemente analizar el término de la fagocitosis. Prácticamente ya comenzamos a ubicar, ¿no? O ya comenzamos a conocer cuáles son las células con capacidad fagocítica. Ahora, fíjese, le mencionamos a los neutrófilos.
que son glóbulos blancos, dijimos polimorfonucleares, y son células sanguíneas, son células circulantes, que lógicamente, al igual que los monocitos y los linfocitos, también abandonan la pared de los vasos sanguíneos y tiene capacidad fagocítica y lítica. Ahora bien, miren el título, acá dice sistema mononuclear fagocítico. Quiere decir que en este sistema no se le incluye a los neutrófilos. Hago esa salvedad. Ok. Entonces va a ser una clase relativamente corta esta partecita, ¿no? La idea es que ustedes dimensionen por sobre todas las cosas la importancia que tiene este sistema mononuclear fagocítico, y luego voy a mostrar algunas imágenes un poco para ilustrar de qué es lo que estamos hablando y realmente cuál es la importancia que tiene. Antes de iniciar esta clase, quiero preguntarle al curso, ¿alguien de ustedes tiene mascota? Es una pregunta súper difícil. ¿Tiene mascota, verdad? Sí, profe, profe. tenemos. ¿Alguien de ustedes tiene un paciente con leishmania? Yo, profe. Muy bien. Yo también. Hoy les voy a mostrar entonces a la leishmania. Alopurinol. Sí, eso. Después vamos a hablar de eso. Entonces la idea es fundamentarle un poquito este sistema mononuclear fagocítico, qué es lo que hace en el organismo y forma parte del sistema inmune. Forma parte del sistema inmune. Es decir, que la célula que compone este sistema, su principal función va a ser la defensa del organismo. Entonces, en este sistema mononuclear fagocítico, entonces vamos a conocerlo como parte del sistema inmune del organismo, y dentro de este proceso cumple la función de fagocitosis, porque fíjese el título del sistema mononuclear fagocítico. Entonces la principal función de esta célula o de la célula que integra el sistema mononuclear fagocítico es la fagocitosis. Y ustedes ya saben que la fagocitosis es la incorporación de macromolécula a través de su membrana por un mecanismo de invaginación. Recuerden eso. Pero lógicamente para que esta célula tenga esa capacidad fagocítica, necesita de algunos componentes en su membrana, sobre todo para reconocer a aquellas partículas, aquella macromolécula o agente extraño, agente patógeno que ingresa en el organismo y va a ser fagocitado por este sistema. Ok, entonces si ingresa un organismo, vamos a algo simple, si ingresa un agente patógeno, vamos a decirlo más fácil por ahora, es un poco mencionar a la leishmania porque es una patología muy de moda, ¿no? Entonces cuando ingresa ese parásito en el organismo, alguno de los componentes de este sistema, cuando se encuentra con el parásito, ¿qué es lo que va a hacer? Lo incorpora en su citoplasma. ¿Para qué lo incorpora? Porque va a intentar neutralizarlo, va a intentar en lo posible que no se dividan, que se multipliquen, va a intentar, si fuese factible, eliminarlo. Y fíjese ese término, si fuese factible. Lógicamente, si son bacterias, muchas bacterias una vez fagocitadas, entonces son eliminadas por la célula. Sin embargo, también hay grupos de bacterias que no se eliminan tan fácilmente, como en el caso de la tuberculosis. El Mycobacterium es una bacteria ácido alcohol resistente que increíblemente tiene la capacidad de soportar el ataque enzimático, lisosomal de la célula, y lógicamente ellos comienzan luego a multiplicarse dentro de dicha célula. Se convierten, por ejemplo, en microorganismos intracelulares. Si escucharon la famosa brucela, la brucela, que es una enfermedad zoonótica que nosotros los médicos veterinarios tenemos que tener mucho cuidado con esa gente. Una vez que ingresa en el organismo, también este sistema lo que hace es
en lo posible contenerlo, lo incorpora en su interior, lo intenta eliminarlo y no lo consigue. Pero, ¿qué es lo que está haciendo? Está defendiendo al organismo. Y la leishmania es fantástico porque cuando ingresa el parásito en el organismo, fíjese el mosquito cuando deposita ahí debajo de la piel, tejido conectivo, fíjese cómo comenzamos a tratar de asociar todo lo que conocemos. Entonces, cuando un vector, en el caso de la leishmania, inocula, por ejemplo, el promastigote en el tejido conectivo, ahí justo cuando está succionando la sangre, entonces esos parásitos pueden localizarse ahí en el tejido conectivo o directamente se inocula en los capilares sanguíneos. Cuando esos parásitos se encuentran con los macrófagos ¿qué es lo que va a hacer? Los fagocita y los suelta dentro de su citoplasma como fagosoma. Se recuerdan que fagosoma era la partícula o la vesícula que contiene la partícula incorporada de afuera, ¿no? Y en ese caso hablamos de heterofagosoma. La idea que tienen los macrófagos es eliminarlo a través de sus mecanismos enzimáticos, ¿no? Y no lo consigue, lastimosamente en el caso de la leishmania no lo consigue, pero al inicio, fíjese lo que hace este sistema, lógicamente es contener a esa gente, evitar que se multiplique, evitar que ejerza su efecto patógeno. Ahora bien, dependiendo del tipo de agente, muchas veces esa célula no puede hacer absolutamente nada contra ella, como en el caso de las partículas virales, por ejemplo. Imagínense cuando una partícula viral ingresa en tu organismo, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ahí nuestro sistema inmune tiene que lógicamente comenzar a accionar. Y bueno, ahí tenemos que recordar otra vez células sanguíneas. Y ahí tendríamos que mencionarle a los linfocitos, cuando hablamos de infecciones virales. Ustedes tienen los linfocitos T, los linfocitos B. Dentro de los linfocitos T, que significa de origen tímico, recuerden que los linfocitos se originan en la médula ósea y luego pasa al timo y en el timo ocurre el proceso de la maduración, de la selección. Y esos linfocitos T se liberan en la circulación y son linfocitos inmunocompetentes ya, es decir, que son capaces de defendernos de la acción de algunos agentes. Y estos linfocitos, entonces se reconoce a los linfocitos T, citotóxico, naturalmente asesina, ¿sí? Y de la serie B, recuerden que los linfocitos B pueden transformarse en plasmócitos, y los plasmócitos son los que sintetizan anticuerpos, ¿ok? Y los anticuerpos son proteínas, son inmunoglobulinas, y lógicamente esos anticuerpos tratan de neutralizar a los agentes infecciosos. Y también parte de este sistema cumple funciones muy importantes porque sintetizan sustancias químicas que se conoce como citocina, como interferones, y esa sustancia química lo que va a hacer es estimular a determinada célula, dependiendo del agente patógeno, dependiendo de la necesidad. Entonces, esa sustancia química liberada por las propias células del sistema inmune, entonces puede, lógicamente, estimular a este sistema mononuclear fagocítico para que la respuesta lógicamente sea mucho más eficaz. Bueno, una pequeña introducción entonces de lo que queremos hablar y vayamos a lo nuestro directamente a histología. Fíjese, es relativamente simple hablar del sistema mononuclear fagocítico. ¿Por qué? Porque tengo que partir de la base que en este sistema voy a incluir solamente a células con capacidad fagocítica y son células mononucleares. ¿Cuáles son esas células mononucleares con capacidad fagocítica? Ustedes mismos mencionaron a los monocitos. Los monocitos, cuando son liberados a partir de la médula ósea y pasa a la circulación, tienen capacidad fagocítica. De hecho, vamos a ver algunas imágenes cómo esa célula contiene algunos agentes patógenos.
vamos a ver que hay monocito circulante que tiene leishmania en su citoplasma, que tiene Ehrlichia en su citoplasma e incluso hepatosoma, que son parásitos, todo lo mencionado, parásito y otra que son tipo rickettsia. Entonces, son fagocitados. Quiere decir que ahí está cumpliendo ya su rol de componente del sistema inmune, como lógicamente fagocitando a estos agentes mencionados. Y como componente importante de este sistema son los macrófagos tisulares. Pero ustedes ya saben que los monocitos circulantes, cuando abandonan la pared de los vasos sanguíneos y se ubican en el tejido conectivo intersticial, experimentan una metamorfosis transformándose en macrófagos. Y ustedes saben que los macrófagos tienen un tamaño mayor que los monocitos y los macrófagos tienen mayor cantidad de organoides. Y lógicamente entre los organoides se encuentran los lisosomas. ¿Por qué es tan importante aquí los lisosomas? Porque lógicamente a través de los lisosomas que contienen las enzimas lisosomales, entonces todas aquellas macromoléculas y o agente patógeno que ha sido incorporado por los macrófagos mediante la fagocitosis, lo va a intentar eliminarlo. Y tenemos la siguiente población celular, que son las famosas células dendríticas. Ustedes cuando estudiaron tejido conectivo, clasificaron a las células en células fijas o temporales y células móviles, ¿no? O sea, perdón, fijas o permanentes y células móviles o temporales. Y cuando estudiaron células del tejido conectivo, ustedes sí estudiaron los macrófagos y también a las células dendríticas. Fíjese que las células dendríticas, ¿por qué tiene esa denominación? Por la forma, por su característica morfológica, son células que presentan prolongaciones citoplasmáticas de longitud variable, tipo dendrita, tipo neurona, de ahí la denominación de células dendríticas. Y la función importante que tienen estas células dendríticas es que actúan como células presentadoras de antígenos. ¿Ah? Fíjese el término que se utiliza, células presentadoras de antígenos. ¿Qué significa eso? Que esta célula tiene que tener la capacidad de reconocer a un agente patógeno. Como ella no lo puede eliminar, entonces lo que va a hacer es captar, incorporar a su membrana esas partículas y a partir de allí tiene que experimentar un fenómeno de migración por tipo quimiotaxis, tiene que incorporarse en los vasos linfáticos y a partir de ahí deben de acceder a los nódulos linfáticos u órganos linfoides. ¿Por qué? Porque esta célula lo que va a hacer es presentar a esos antígenos a las células linfoides. Y las células linfoides, ustedes ya conocen, tienen linfocitos T y linfocitos B. Entonces, estos linfocitos son los que finalmente entonces va a atacar a esa partícula, o si fuese el linfocito B, se activan y sintetizan los anticuerpos. ¿Okay? Esa es la forma que actúan las células dendríticas. Luego voy a hacerle algunas preguntas de razonamiento para que vean nomás la importancia que tiene este sistema del cual estamos hablando. Ya sabemos que los monocitos, ustedes saben que son células sanguíneas que se originan a partir de la médula ósea. Vamos a ver enseguida la hemocitopoiesis. Y esos monocitos ya maduros, liberados por la médula ósea, entonces pasa a la circulación, acceden a los capilares sanguíneos, de ahí circulan todo el cuerpo. Y dijimos en unas pocas horas abandona la pared de los vasos sanguíneos y se ubica entonces en el tejido conectivo. Una vez que los monocitos se ubique en el tejido conectivo, se convierte en una célula mucho más grande que se llama macrófago o histiocito tisular. Estos macrófagos que se encuentran en el tejido conectivo,
Entonces están como unas células centinela, son células que están haciendo guardia permanente allí, que cuando algún agente patógeno ingresa en ese sitio, entonces lógicamente por su capacidad que tiene de reconocer a ese agente, va a migrar hacia ese agente, lo va a fagocitar y lo va a intentar eliminar, Si no lo consigue, lógicamente, lo deja incorporado dentro de su citoplasma. También en algunos casos puede actuar como células presentadoras de antígeno, porque si no lo puede eliminar, entonces los linfocitos eventualmente puede participar en ese rol. Ustedes tienen aquí un frotis sanguíneo, estos son glóbulos rojos, estos son eritrocitos, y ustedes tienen aquí una célula que tiene un solo núcleo, pero bastante irregular, es una célula mononuclear, y tiene acá una hendidura que le da como una especie de una herradura. Este monocito todavía falta completar su maduración, porque esta hendidura suele ser mucho más profunda ya en un monocito maduro. Muy bien, entonces identificamos a los monocitos, tiene capacidad fagocítica. Y aquí ve usted un fragmento celular, lo que estoy señalando aquí es una plaqueta, muy pequeñita por cierto. Bueno, fíjese, ¿qué pasa con los monocitos? Síganme aquí, entonces estos monocitos cuando se ubican en el tejido conectivo, se transforman en macrófagos o en histiocyto tisular. Esos macrófagos, entonces dijimos, se encuentran permanentemente en el tejido conectivo, como una célula centinela, como una célula que siempre está pendiente de que algún agente ingrese por allí. Entonces, estos macrófagos, ¿qué es lo que va a hacer? Dijimos, migra a donde está el agente, lo va a incorporar, lo adhiere a su membrana, luego se imagina, experimenta la fagocitosis, y lógicamente si los macrófagos son capaces de eliminarlo, lo va a someter a un proceso digestivo, enzimático y lógicamente con los demás con la demás sustancia que contienen los macrófagos. En caso de que no lo pueda eliminarlo, también puede actuar como células presentadoras de antígeno. Recuerden que los macrófagos derivan de los monocitos sanguíneos y los macrófagos son células que forman parte del sistema mononuclear fagocítico que se encuentran en el tejido conectivo. Fíjese que a esos macrófagos, dependiendo de su localización en los diferentes tejidos y órganos, reciben denominaciones particulares, pero tienen que conocerle a esta célula como célula del sistema mononuclear fagocítico. ¿Cuáles son estas células que forman parte de este sistema mononuclear fagocítico? Tenemos a los macrófagos alveolares. Macrófagos alveolares. Háganse un poco ustedes de este razonamiento, y un poco la idea es transmitirle a usted de manera puntual la importancia que tiene esta célula en estos órganos. Imagínense, el pulmón es un órgano tan esencial para nosotros, y hoy en día la patología que nos obliga a estar separados, su principal acción radica a nivel de los pulmones. ¿Qué es lo que ocurre a ese nivel? O sea, a mí me encantaría que eventualmente ustedes pudieran imaginarse, por ejemplo, que los alveolos son como una especie de globo que cuando se le insufla aire, entonces lógicamente se distiende y tiene una pared muy delgada, y el aire que nosotros inspiramos, entonces atraviesa la pared alveolar hasta y llega a nivel de los capilares sanguíneos, y lógicamente ocurre el fenómeno de intercambio gaseoso. Ingresa el oxígeno y se elimina el CO2. Ahora es muy común de repente escuchar lo que vivimos aquí en Asunción. Decimos, el aire está muy contaminado. Y miren que esta es la época crítica, sobre todo para quienes sufrimos, porque yo soy sumamente alérgico. Esta es la etapa más crítica porque vamos a tener una contaminación ambiental
la práctica de quemazón del campo. Usted a la tardecita en el mes de agosto van a ver incluso nubes grises ahí que tapan al sol incluso, y es humo. Y nosotros inhalamos, señores, estamos inhalando aire contaminado. Y si uno está por el centro, la cantidad de vehículos, etcétera. Y cuando inhalamos el aire, entonces aquellas partículas contaminantes inhaladas, y si llega a sobrepasar la barrera ciliar, ¿por qué digo barrera ciliar? Porque la cavidad nasal desde la parte media hasta los bronquios tienen cilios. Y los cilios para qué sirven, para captar y para volver a eliminar esas partículas. Pero aquellas partículas que acceden a los alveolos tienen de vuelta un mecanismo de protección. Ahí en la pared alveolar se encuentran estas células, que son los macrófagos alveolares. Entonces, cuando inhalamos esas partículas, los macrófagos que se encuentran allí dicen, no, este órgano es sumamente importante, y lo fagocita y lo va a eliminar. Ahora, pensemos un poco en la tuberculosis. No voy a entrar mucho en patología porque estamos en el primer curso, pero la idea es que ustedes magnifiquen lo que estamos hablando. Si de repente una persona inhala Mycobacterium, entonces llega hasta los alveolos y ahí los macrófagos alveolares lo va a fagocitar y lo va a intentar eliminarlo. Pero esas células son muy resistentes, esas células son resistentes, o sea, esos microorganismos. Entonces, ¿qué hacen los macrófagos? Dice, yo no lo puedo eliminar a este, entonces experimenta migración. De la pared de los alveolos se ubica en el espacio intersticial. Se ubica en la lámina propia, en el tejido conectivo. Se ubica en el tejido conectivo, en el espacio existente entre los alveolos. Y ahí los macrófagos, ¿saben qué hacen? Pide auxilio. ¿A qué célula? A los linfocitos. Interesante, pero ¿y cómo se comunican estas células? Porque liberan sustancias químicas que genéricamente, vamos a no complicar demasiado, que se llaman citocinas o interleucinas o factor necrotizante tumoral, interferones, todas esas sustancias químicas, dicen los macrófagos a los linfocitos, ayúdame en esto, y los linfocitos, lógicamente, también cuando son estimulados por los macrófagos, liberan sustancias, también interleucina, que lo que hace es que activen, por ejemplo, a las células endoteliales de los capilares sanguíneos para que en el sitio acudan más monocitos. Interesante. Si en el sitio acuden más monocitos, entonces esos monocitos se transforman más en macrófagos. El resultado final es que ahora tengo mayor cantidad de macrófagos que está intentando focalizar ese proceso para que no se disemine, por ejemplo, el microorganismo y por ende no se disemine la infección. ¿Ok? Entonces, fíjese la importancia que tiene. Y le llamo la atención a los jóvenes que le encanta el cigarrillo, que fuma mucho. Saben que, señores, con el tiempo ustedes van a tener un pulmón así todo pigmentado con muchas partículas de carbón, porque cuando están fumando, y dependiendo del tipo de filtro, etcétera, etcétera, están también inhalando. Entonces, materiales que lógicamente va y se deposita a nivel alveolar, pero los macrófagos ahí cumplen una función muy importante. Esa persona que trabaja en las minas, por ejemplo, o aquí en el país, las personas que trabajan con carbón no usan ni un protector nasal. Entonces imagínense la cantidad de partículas que están inhalando. Va inhalando, no le hace absolutamente nada porque son inertes, pero los macrófagos alveolares, todas esas partículas de carbón que llega a ese nivel, así como el que fuma constantemente, entonces fagocita esas partículas y lo incorpora en su citoplasma. Como no lo puede eliminarlo, ¿sí? Entonces se ubica otra vez en el tejido conectivo.
Pero increíblemente los macrófagos en ese caso, a diferencia de lo que ocurre con el micobacterio, no libera, digamos, sustancias mediadoras importantes para que venga más monocito a ese sitio, sino que ellos van directamente y como que quiere actuar como una sola presentadora de antígeno, a partir de allí va a los nódulos linfáticos. Bueno, analicemos rápidamente la célula de Kupffer. Esta célula de Kupffer, señores, también forma parte del sistema mononuclear macrofágico o sistema mononuclear fagocítico. Y la célula de Kupffer, ¿dónde se encuentra? En el hígado. La célula de Kupffer se encuentra en el hígado. Y, señores, esta célula tiene capacidad fagocítica, pero una de sus principales funciones es metabolizar la hemoglobina. Metabolizar la hemoglobina. En los eritrocitos viejos, cuando se desintegran, se libera la hemoglobina y la hemoglobina es captada por la célula de Kupffer. Y la célula de Kupffer entonces metaboliza y actúa como un depósito de hierro importante dentro del citoplasma a nivel de las células hepáticas. Además, en algunas infecciones, por ejemplo, hemolizantes, imagínense la babesia, anaplasmosis, etcétera, que produce destrucción de los glóbulos rojos. Si hay una destrucción masiva de los glóbulos rojos, vamos a tener gran cantidad de liberación de hemoglobina. Entonces la célula de Kupffer, cuando lógicamente esa hemoglobina pasa por el hígado, la célula de Kupffer lo capta, lo metaboliza y vamos a ver por histopatología que la célula de Kupffer tiene gran cantidad de depósito de hierro en forma de ferritina. Okay. Y también, lógicamente, puede liberar como bilirrubina a la circulación, bilirrubina tipo 1. Entonces, la célula de Kupffer, si bien tiene una gran capacidad fagocítica, su principal función es entonces metabolizar la hemoglobina. La siguiente célula, que creo que ustedes conocen ya, que son los osteoclastos. Esta célula, increíblemente, forma parte del sistema mononuclear fagocítico. Esta célula se encuentra en el hueso, osteoclastos. Y probablemente se recordarán que estas células derivan del mesodermo, derivan de los monocitos que colonizaron, los monocitos que se originan de médula ósea, que colonizan hueso, y ahí se transforman en una célula multinucleada denominada osteoclastos. Esta célula tiene una gran capacidad fagocítica, lítica, destructiva del hueso. Increíble. Con los chicos del tercero, tengo un grupo ahí, les comparto casos, y justamente en estos días tuvimos un caso en un canino que vino a la consulta con renguera, con claudicación, se le practicó una placa radiográfica y se veía una mancha negra en el hueso, porque la imagen radiográfica del hueso debe ser grisáceo, una densidad grisácea, y ahí se veía una mancha negra. Y cuando decidimos punzar ese sitio, entonces obtuvimos gran cantidad de células inflamatorias. Por ejemplo, neutrófilo había en gran cantidad. Encontramos macrófago y encontramos gran cantidad de osteoclastos. Y esta célula, lo importante es recordar que esta célula es la principal célula encargada de remodelar el hueso, participa en la remodelación del hueso, cómo y de qué manera. Tiene una enzima que se llama anhidrasa carbónica, que lo que hace es cuando se activa y se libera en el sitio donde se encuentran estas células, entonces cambia el pH, modifica el pH del tejido óseo en ese sitio, haciéndolo más ácido. Y cuando ese pH es más ácido, produce una movilización de calcio. Entonces ahí se produce el fenómeno de la desmineralización de hueso. Y cuando se desmineraliza, solamente tenés ya la matriz osteoidea, que la matriz osteoidea es la fibra colágena. Entonces ahí, fíjense, los osteoclastos comienzan a fagocitar. Resultado final, hay una lisis de hueso. Y le decía a los estudiantes, ¿por qué les parece a ustedes que aparece una mancha negra ahí?
y sabiendo que el tejido óseo es súper resistente, uno se pregunta, pero ¿cómo la célula va a ser? Si es tan duro el hueso que a veces ni siquiera con el cuchillo lo puedo cortar. ¿Y cómo hace la célula? Son muy inteligentes, parece. ¿Por qué? Simplemente modifica el pH y con eso consigue una desmineralización. Luego tenemos la célula de Langerhans. Esta célula se encuentra sobre todo en la epidermis. Estas células de por sí son células que actúan como células presentadoras de antígeno. Sobre todo aquí es muy importante, la piel es una barrera cutánea trascendental como mecanismo de defensa, pero cuando comencemos a desarrollar en la parte especial, vamos a estudiarle a la epidermis, y ahí en la epidermis, entre las células epiteliales, quedan atrapados unos linfocitos, o sea, unas células así de la serie linfoide que experimentan una metamorfosis y se convierten en células de Langerhans, que son células presentadoras de antígenos, son células por naturaleza que tienen esa gran capacidad de captar antígeno y lógicamente tiene que presentarle a las células linfoides. En el sistema nervioso central, acabamos de terminar en la clase, hace como 2 o 3 clases, terminamos sistema nervioso central y ahí habíamos estudiado a las neuronas y a las células gliales. Y ahí tenemos a las microglias. Las microglias, recuerden que son células que tienen gran capacidad fagocítica, son células que forman parte del sistema inmune, del sistema nervioso y corresponde y forma parte del sistema mononuclear fagocítico. Recuerden eso. Y también tenemos células macrofágicas a nivel de la pleura y peritoneo. La pleura y el peritoneo son membranas serosas que revisten la cavidad torácica y la cavidad abdominal respectivamente. Y tenemos en el bazo y en los nódulos linfáticos los histiocitos que se denominan histiocitos sinusales o sinusoidales. Es decir, son parecidos prácticamente a las células de Kupffer que se encuentran ahí mismo en la pared o sobre la pared de estos vasos sanguíneos. Y incluso esta célula cumple la misma función en el bazo, cumple la misma función que la célula de Kupffer. Son células que tienen la capacidad de metabolizar la hemoglobina, pero a este nivel también tiene gran capacidad de fagocitar agentes patógenos. Entonces tenemos histiocitos sinusales o sinusoidales porque está ahí prácticamente en la pared de la sinusoide. Es como que ustedes se pongan, por ejemplo, en el medio de la puerta y un pie para adentro y un pie para afuera, que es más o menos así, tiene esa disposición de esta célula de tal manera que si viene la hemoglobina o viene algún agente patógeno circulante, entonces ellos tengan la capacidad, lógicamente, de eliminarlo del tejido sanguíneo, de incorporarlo en su citoplasma. Si fuese agente patógeno, lo va a intentar eliminar. Y si incorpora hemoglobina, lógicamente lo va a metabolizar. Ok, entonces, estas células que hemos mencionado, señores, son células residentes normales en los tejidos y órganos mencionados. Son células residentes normales. Ahora, alguna célula puede aumentar, alguna de estas células puede aumentar en determinados eventos patológicos. Porque fíjese cuando se produce una inflamación. Hoy el término tan de moda es la neumonía, la inflamación de los pulmones. Entonces, en ese momento hay un agente patógeno que ha ingresado en los pulmones, que lógicamente genera una alteración, hay una serie de elementos químicos que se liberan. El resultado final es que en ese sitio acude mayor cantidad de células inflamatorias. Y fíjese ahí, en el caso de una neumonía, vamos a tener mayor cantidad de macrófagos alveolares. ¿Por qué? Porque los monocitos van a acudir en el sitio y los monocitos lógicamente se transforman en macrófagos. Entonces tenemos mayor cantidad de macrófagos a nivel del pulmón. Me corto, tengo una herida, y dices, tengo una inflamación, me duele mi diente, mi oído, tengo una infección. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Entonces se libera sustancias mediadoras de la inflamación y el resultado final es que
tengamos en ese sitio, ya sea dependiendo de la gente, mayor cantidad de neutrófilos, mayor cantidad de macrófagos. Y hoy nos interesa sobre todo las células macrofágicas. Y lógicamente ahí, esas células que llegan son activadas y cumplen su función fagocítica. Muy bien, entonces aquí básicamente, esto es mucho de inmunología, pero simplemente resumir de una manera simple. Los macrófagos tisulares, recuerden que son células que dijimos que se encuentran como células centinelas, siempre están latentes allí para tratar de reconocer si hay algún agente patógeno que accede a ese lugar. Entonces tenemos estos macrófagos tisulares que están tranquilitos ahí, como que en reposo. Eventualmente, si se activa alguna célula, como en este caso los linfocitos, linfocitos T o naturalmente asesinas activadas, estos linfocitos que fueron estimulados apropiadamente porque hay algún agente patógeno que induce su estimulación. Fíjese, en este caso, en este ejemplo, liberan interferones. Esta sustancia liberada por los linfocitos y le dice, che, macrófago, despertate, que ya ahí está la gente, hay que atacar, dale, despiértate. Entonces ahí, esta sustancia, fíjese cómo los linfocitos, por intermediación de esta sustancia química, entonces le dice a los macrófagos, bueno, comencemos a trabajar, ahí hay algo peligroso. Entonces se activa este macrófago. Pero también puede haber otro mecanismo de activación directamente por endotoxina o diversas sustancias mediadoras bioquímicas, no necesariamente interferones, y estimula a estos macrófagos. El resultado final es que los macrófagos activados, los gigantes experimentan una metamorfosis, emiten muchos pseudópodos. ¿Por qué? Porque tiene que migrar a un sitio apropiado, en donde se encuentra esa gente que hay que atacar. Entonces estos macrófagos activados recién ahora tienen esa capacidad fagocítica, tienen esa capacidad destructiva. Ahora hay un detalle, no siempre tiene, o sea, en algunas circunstancias, si se convierte en un cuadro crónico, estos macrófagos activados también, junto con los linfocitos, liberan otra sustancia que lo que hace es promover, por ejemplo, la proliferación de fibroblastos. ¿Qué eran los fibroblastos? Células del tejido conectivo, son las células más importantes del tejido conectivo. Y los fibroblastos, ¿qué hacen? Sintetizan tropocolágeno. ¿Qué era el tropocolágeno? Era una proteína. Cuando se libera en la sustancia fundamental amorfa y en el medio interno, ese tropocolágeno se polimeriza y el resultado final es la formación de fibras colágenas. Entonces, si en un proceso inflamatorio crónico tengo por mucho tiempo un macrófago en el sitio, entonces los macrófagos dicen, ¿qué está pasando aquí que no podemos eliminarle a este agente? Entonces vamos a obligarle a los fibroblastos a que comiencen a trabajar y los fibroblastos comienzan a sintetizar fibras colágenas y el organismo lo que está intentando es focalizar ahí el proceso, pero cuidado que si hay una gran cantidad de fibrosis, por ejemplo, lógicamente ese tejido va a perder su funcionalidad, puede tener mayor resistencia, pero va a desmejorar sus actividades funcionales. Imagínense, por ejemplo, un ternero que nace, se le infecta el ombligo, al infectarse el ombligo, usted tiene una infección, ahí lógicamente va a actuar estos macrófagos, los neutrófilos también. Si el microorganismo vence al sistema mononuclear o a los propios neutrófilos, entonces toma la vía sanguínea y puede llegar a las articulaciones. Entonces, ahora el ternero renguea porque tuvo una complicación secundaria a una infección umbilical. Y hagamos que ese ternero no pueda doblar más las articulaciones. ¿Qué pasó ahí? Entonces, se convirtió en un proceso crónico y lastimosamente hay una muy marcada de las articulaciones. Ustedes pueden ver eso a campo. Entonces nuestra tarea como veterinario es conocer esos pequeños detalles y evitar que eso acontezca, ¿no? Ok, entonces aquí se libera varias sustancias
que realmente no tiene sentido ahora todavía en el primer curso analizarlo tan detenidamente, pero la idea en términos simples es que por lo menos ustedes tengan noción de la importancia que tiene el sistema mononuclear fagocítico y cómo los linfocitos también estimula a los macrófagos y cómo los macrófagos y los linfocitos también pueden estimular a los fibroblastos, lógicamente, para que cumpla su función. Bueno, y simplemente el proceso de la fagocitosis, ese macrófago activado que dijimos, tiene capacidad de desplazamiento, experimenta la formación de pseudópodos. Cuando entra en contacto con esa macromolécula, lo va a incorporar mediante la invaginación, lo libera dentro de su citoplasma rodeada de membrana. Entonces aquí tenemos un fagosoma, técnicamente sería un heterofagosoma porque se incorpora de afuera. Entonces fíjese lo importante que esto para que la célula lo envuelve en una vesícula, porque lógicamente tiene un arsenal, tiene, perdón, el término, una bomba atómica enzimática en su citoplasma, pero que lo tiene que liberarlo aquí, liberarlo. A ver, mucha imaginación, es como de esas películas que hay una bomba ahí que está por explotar, mucha gente está en peligro y aparece un héroe y va y tira la dinamita ahí en el río, en el mar, y explota y no pasa nada, ¿verdad? Es algo parecido a lo que ocurre aquí. Entonces, fíjese la célula increíble cómo tiene esa capacidad de que las enzimas, recuerden que los lisosomas se va a adherir a esta membrana de la heterofagosoma y luego libera las enzimas en su interior. Y las enzimas solamente cumplen la función digestiva dentro de esa vacuola. Bueno, aquí tenemos las células dendríticas. Las células dendríticas ya hemos mencionado que son células presentadoras de antígeno, fíjese las prolongaciones que tiene, y estas células dendríticas lo que hace es captar a través de su superficie, a través de sus receptores, capta las partículas, extraña al organismo, los famosos antígenos. Que son los antígenos? Son partículas extrañas que tienen un peso molecular apropiado para generar una respuesta inmune, Entonces, estas células dendríticas se consideran como verdaderos macrófagos inmaduros. Esta célula entonces lo que hace es captar, puede procesar o directamente presentar al antígeno. ¿A dónde? Al tejido linfoide. Entonces, tiene que llegar a los órganos linfoides, en donde, lógicamente, esta célula dice, en este momento, fíjese, esta célula dice, bueno, capté esta sustancia, pero ¿qué tengo que hacer? Dice esta célula, voy a salir de aquí, experimentar una migración, y por vía linfática o por vía sanguínea, pero principalmente por vía linfática. Entonces, acceden a los nódulos linfoides, o si hay algún linfocito por ahí cerca, entonces la célula dendrítica le dice, mire, aquí te tengo esto, te lo regalo. Dice, yo no puedo hacer nada, te lo regalo, lo presenta. Y aquí los linfocitos entran en contacto con ese antígeno. Entonces, este linfocito tiene la capacidad, si fuese citotóxica o naturalmente asesina, lógicamente lo va a intentar eliminarlo. Pero si no, entonces va a volver a presentar los linfocitos B. Y los linfocitos B son las que van a sintetizar los anticuerpos, las inmunoglobulinas. Entonces, en conclusión, las células dendríticas presentadoras de antígeno, su función es presentar dicho antígeno a los linfocitos. Y los linfocitos o lo puede eliminar directamente o forman anticuerpos. Y esos anticuerpos que son inmunoglobulinas, que son específicas, luego se va a acoplar a ese antígeno. Al acoplarse a ese antígeno, forma una macromolécula de mayor tamaño. A ese proceso se llama oxonización. Y el acoplamiento, lógicamente, de la inmunoglobulina en este caso, al agente patógeno, entonces de esa manera ya lo inactiva y va a facilitar la fagocitosis. Va a facilitar la fagocitosis. Entonces, cuando comenzamos a mencionar cuáles son estas células dendríticas, se vuelve de acuerdo a su localización y algunas características,
Entonces se vuelve a clasificar en interdigitante, aquella que se encuentran en el tejido conectivo como intersticiales, otra que tiene ciertas características así de plasmocito, plasmocitoide, y o la que se encuentran en los folículos linfoides. Entonces hablamos de células presentadoras de antígenos foliculares. Aquí ustedes ven, por ejemplo, cómo se procesan los antígenos. Esto lo van a ver en inmunología. Aquí usted tiene un linfocito T, tiene sus receptores. Estos receptores entonces reconoce al antígeno, lo incorpora en su interior, se puede fragmentar ese antígeno fragmentado entonces se ubica en la membrana y ahí entra a participar otros linfocitos para la activación linfocitaria o para la presentación a plasmócito, y de esa manera se produce entonces la presentación de antígeno. Bueno, eso es referente al sistema mononuclear fagocítico. Y por último, hoy, así brevemente, voy a analizar con ustedes hemopoiesis. 30 minutos nos llevaría un poco a hablar de la hemopoiesis. Siempre hablamos mucho de la sangre. Decimos la sangre es un tejido fluídico que circula dentro de un sistema vascular de circuito cerrado. Recuerden que la sangre tiene dos componentes fundamentales, que son el plasma sanguíneo y los elementos forme, que son las células sanguíneas. Hoy nos interesa los elementos forme, cómo se originan las células sanguíneas. Y básicamente, la hemopoiesis, ¿qué es? Es la formación, literalmente, vamos a decir, la formación de la sangre. Pero vamos a hablar de la formación de la célula sanguínea. De ahí que algunos autores lo denominan hemocitopoiesis. Hemocitopoiesis. Ok. La hemopoiesis o la hemocitopoiesis incluye o comprende la eritropoiesis, comprende la eritropoiesis, la leucopoiesis y también la trombopoiesis. ¿Qué va a pasar ahora? Entonces tenemos aquí la eritropoiesis, es la formación de glóbulos rojos, la leucopoiesis es la formación de glóbulos blancos y la trombopoiesis es la formación de plaquetas. Es la formación de plaquetas. Ok. Entonces ustedes ven aquí en esta imagen, en la médula ósea posnacimiento, sobre todo en la última etapa de la gestación. Entonces la hemopoiesis se forma en la médula ósea. Entonces aquí tenemos una célula que se llama célula madre, que ya en breve lo vamos a describir. Esta célula madre puede dar origen a los glóbulos blancos. Ahí hablamos de leucopoiesis, formación de leucocitos, formación de glóbulos blancos. Eritropoiesis, que es la formación de glóbulos rojos, y la trombopoiesis es la formación de plaquetas. Este término mielopoiesis indica formación de células mieloides. Las células mieloides hacen referencia a las células jóvenes que van a dar origen, lógicamente, a cada una de las células sanguíneas. Dentro de este proceso de la mielopoiesis, entonces vamos a ver la formación de eritrocitos, monocitos, granulocitos y plaquetas. Ok, y ya hemos destacado que todo este proceso implica la eritropoiesis, formación de glóbulos rojos, leucopoiesis, formación de glóbulos blancos y trombopoiesis, formación de plaquetas. Aquí hay dos teorías respecto a la hemopoiesis. Una teoría monofilética. Según esta teoría, todas las células sanguíneas derivan de una célula madre común. Y es hoy por hoy la teoría universalmente más aceptada, en donde una sola célula madre o una célula madre común puede dar origen a todas las células sanguíneas que conocemos. Y la teoría polifilética
en donde lógicamente cada una de las células sanguíneas tiene su propia célula madre. Entonces, lo que en la actualidad se acepta universalmente es la teoría monofilética. ¿En qué consiste? En donde yo tengo una célula madre. A esta célula madre lo vamos a llamar célula madre totipotente. ¿Ah? Es una célula que tiene la capacidad de dar origen a las diversas líneas celulares. ¿Ok? Entonces aquí, fíjese, cuando esta célula madre comienza a dividirse, lógicamente lo hace por mitosis. Entonces, lógicamente se divide por mitosis y va dividiéndose para hasta alcanzar la cantidad de células madre que debemos de tener. Y esa célula madre tiene que tener capacidad autorregenerativa de acuerdo a la necesidad. Estas células luego comienzan a dar origen a dos poblaciones celulares que se denominan colonia formadoras unipotente, ¿no? Entonces, en este caso, células madre linfoide. En este caso, tenemos la colonia formadora de una línea celular linfoidea, que sería que va a dar origen a dos poblaciones celulares, a los linfocitos T y a los linfocitos B. Estos linfocitos T, cuando hablo de las células sanguíneas, estos linfocitos T, cuando abandonan la médula ósea, tienen que colonizar principalmente el timo, de ahí linfocitos T. Y en el timo, estos linfocitos T son sometidos a un proceso de maduración y una estricta selección para que estas células sean inmunocomprometidas. Una vez que los linfocitos T hayan madurado y hayan sido seleccionados en el timo, ahí recién los linfocitos T se liberan a la circulación. Y estos linfocitos T pueden colonizar otros órganos linfoides secundarios. ¿Okay? También esta colonia formadora de células de la serie linfoide, entonces puede dar origen a los progenitores de la serie B. Y lógicamente esta serie B comienza a madura y son seleccionados ya en la propia médula ósea en el caso de los mamíferos, y tenemos ya los linfocitos B. Estos linfocitos B, recuerden que son células que tienen la capacidad de, lógicamente, procesar los antígenos y formar los anticuerpos, la inmunoglobulina. Ok, los linfocitos B entonces se originan en la médula ósea. En las aves, los linfocitos B se originan a partir de la bolsa de Fabricio. Ok, ese en el caso de las aves. Ok, la otra colonia de célula formadora mieloide multipotente, multipotente. Fíjese por qué se los designa como células mieloides multipotente o pluripotente. Porque esta célula es capaz, cuando se estimulan apropiadamente o dependiendo de la interleucina o de otra sustancia química que lo estimule, entonces esa sustancia química va a condicionar para que esta célula, de acuerdo a la necesidad de origen a células formadoras de granulocitos. Aquí tenemos las células formadoras de granulocitos. ¿Cuáles son estas células formadoras de granulocitos? Tiene que dar origen a los neutrófilos, a los eosinófilos y a los basófilos. Y tenemos las células germinales formadoras de eritrocitos y de plaquetas. Entonces, fíjese aquí. Tengo entonces una célula madre totipotente, o la célula madre que es capaz de dar origen a dos colonias de células pluripotente, una de la serie linfoide que va a dar origen al T y al B, y la otra célula mieloide pluripotente que va a dar origen a los granulocíticos, a la serie granulocíticas, que finalmente tiene que madurar en neutrófilos, en eosinófilos y basófilos. Tengo formadores de unidades de eosinófilos, de eritrocitos y de plaquetas. Ahora bien aquí, entonces, ¿cuándo ocurre el fenómeno de la hemopoiesis? Entonces tenemos una hemopoiesis prenatal. Increíblemente, durante el feto, señores, ya se produce la formación de células sanguíneas.
Y uno de los primeros esbozos de formación de la hemopoiesis ocurre nada más y nada menos que en el saco vitelino. En el saco vitelino. ¿Se acuerdan en embriología cuando nosotros hablábamos que del saco vitelino se originan las células CGP, que son las células gonadales primordiales? También para la hemopoiesis el saco vitelino juega un rol importante porque aquí aparecen los primeros esbozos que va a dar origen sobre todo a la serie eritroide. En la medida que el feto va creciendo, entonces en el hígado también el hígado comienza a funcionar como un órgano hemopoiético o hemocitopoiético. En el hígado ya comienza a formarse células de la serie eritroide, así como de las células mieloide. Es decir, que en el hígado tanto la célula eritroide como mieloide son sintetizados durante el desarrollo fetal. En la medida, a nivel del segundo semestre, más o menos, sobre todo en humano, en que se estudia bastante, en el bazo ya comienza a formarse también células sanguíneas. Entonces hay una actividad hemocitopoiética y al finalizar, al término final de la gestación, prácticamente ahí la médula ósea pasa a cumplir o es el sitio principal en donde se produce el fenómeno de la hemopoiesis. Tal es así que al nacimiento la hemopoiesis prácticamente se centraliza a nivel de la médula ósea, señores, se centraliza a nivel de la médula ósea. Muy bien, entonces, importante, si eventualmente preguntamos cuáles son los órganos hemopoiéticos en el feto, entonces mencionamos saco vitelino, hígado, bazo y médula ósea. En el adulto, lógicamente, la hemopoiesis se produce en médula ósea. En casos excepcionales, ¿ok? Si un paciente, por ejemplo, tiene una hemorragia aguda o tiene una anemia crónica, entonces que perdura por mucho tiempo, y la médula ósea no está pudiendo satisfacer la demanda requerida, sorpresa, el bazo puede tener una actividad hemopoiética, el bazo. ¿Por qué? Porque algunas células madre permanecen en el vaso y cuando son estimuladas apropiadamente, esa célula vuelve a formar células sanguíneas. En menor medida puede acontecer en el hígado, pero el vaso es uno de los principales órganos en donde se puede producir una hemopoiesis extramedular dependiendo de la necesidad. Alguien aquí me dijeron hoy que tienen un paciente con leishmania. La leishmania con el tiempo te puede inducir una anemia crónica, y eventualmente si se llegara a biopsiar, por ejemplo, el vaso, sorpresivamente, ahí vamos a encontrar de vuelta que hay actividad hemopoiética, porque la médula ósea no está pudiendo satisfacer la demanda o no son estimuladas adecuadamente las células madres pluripotenciales. Entonces la hemopoiesis post-nacimiento, ya dijimos, entonces se produce en la médula ósea. Ahí tenemos a las células madre pluripotenciales, que dijimos da origen a las colonias formadoras de unidades mononucleares linfoides. Y tenemos la formación de colonias de mieloides multipotentes, que da origen a la serie granular. Entonces, esta célula madre hematopoiética de la serie linfoide, que sería esta colonia, aquí, esta colonia de formadores de unidades linfoides, entonces, una vez activada adecuadamente, entonces se convierte en célula madre unipotente. Fíjese, la célula hija, siempre y cuando son estimuladas adecuadamente, cuando esta célula madre vuelve a dividirse, ya va a dar origen a una serie unipotente, es decir, que solamente es capaz de dar origen a los linfocitos B o solo es capaz de dar origen a los linfocitos T. Estos linfocitos B en la médula ósea y en la bolsa de Fabricio en el caso de las aves, ¿ok? Comienza el proceso, lógicamente, de maduración.
todavía no son inmunocomprometidos porque lógicamente tiene que experimentar un proceso de maduración, tiene que entrar en contacto adecuadamente con un antígeno para que lo reconozca y a partir de ahí hablamos de linfocitos B inmunocomprometido. ¿Ah? Lo mismo ocurre con los linfocitos T. Estos linfocitos T recién formados en la médula ósea, entonces debe acceder al timo y ahí ocurre su proceso de maduración y selección. Y una vez que haya completado ese ciclo, entonces lógicamente se libera a la circulación. Muy bien, analicemos a las células madre mieloide multipotente, en donde esta célula da origen a unidades formadoras de basófilo, es unipotente, ¿sí? Da origen a unidades formadores de eosinófilo, y aquí tengo esta unidad formadora de colonia con la sigla GM, que es bipotente. Esta célula mieloide bipotente se caracteriza porque la célula la célula hija formada a partir de esta colonia puede diferenciarse o da origen a una colonia formadora de granulocitos. Entonces ahí tenemos los neutrófilos y aquí a la unidad formadora de mieloide monoblástica. Entonces ahí tenemos los monoblastos. Estos monoblastos van a dar origen a los monocitos. Entonces tenemos aquí que finalizando en las células madre hematopoyética, tenemos aquí a la unidad formadora de megacardioblasto y de proeritroblastos. Son las diversas líneas celulares. Y cuando uno habla básicamente ya de la eritropoiesis, que es la formación de las células eritroides, de los glóbulos rojos. La eritropoiesis es la formación de glóbulos rojos, ¿no? Y para que se produzca adecuadamente, necesitamos, fíjese, estimular adecuadamente a esta célula mediante la eritropoyetina. Necesita de unos precursores como el hierro y ácido fólico y la vitamina B12. Lo interesante es tener un poco de idea el tiempo aproximado en la formación de los glóbulos rojos desde la célula madre hasta que se formen los eritrocitos. Es de 5 a 7 días, pero esto incluso puede llegar a los 10 días aproximadamente. Entonces, ahora bien, las células, las unidades formadoras de la serie eritroidea, entonces tenemos aquí los proeritroblastos. Una vez que los proeritroblastos son estimulados apropiadamente, se vuelven a dividir y va a dar origen a la siguiente célula, que son los eritroblastos basófilos. ¿Por qué eritroblastos basófilos? Porque todas estas células son nucleadas, tienen núcleo bastante prominente y su citoplasma bastante basófilo. ¿Por qué es basófilo? Porque tiene gran cantidad de ribosoma. Si hay gran cantidad de ribosoma, quiere decir que tiene gran capacidad de sintetizar proteína. ¿Cuál era la proteína más importante que tienen los eritrocitos? Son la hemoglobina. Quiere decir que en esta fase ya se produce la síntesis importante de la hemoglobina. Luego estos eritroblastos, lógicamente, comienza a madurar y también todavía tienen capacidad de división mitótica. Entonces va a dar origen a la siguiente línea celular, que son los eritroblastos policromatófilos. Este era basófilo, ahora es policromatófilo. ¿Por qué? Porque en su citoplasma se ve áreas basofílicas y áreas acidófilas. Eso significa que va disminuyendo su cantidad de retículo endoplásmico rugoso. Significa que va disminuyendo también su capacidad de síntesis de hemoglobina, pero prosigue lógicamente la síntesis. Entonces ya tenemos un eritroblasto policromatófilo. Y ahí luego tenemos un eritroblasto ortocromático, en donde cada vez se hace más acidófila ya el citoplasma, porque va madurando ya los glóbulos, o sea, lo que va a ser en el futuro los eritrocitos. Entonces mucho más maduro, el núcleo está mucho más pequeño, su citoplasma es bastante acidófilo, significa que en esta fase prácticamente ya la célula ha sintetizado la mayor cantidad de hemoglobina y prácticamente el núcleo disminuye mucho de tamaño y luego el núcleo va a ser, ya prácticamente está hacia
hacia la parte más externa, y en este momento ya hablamos del estadio del reticulocito. En este estadio, los glóbulos rojos son sumamente pequeños, ya, fíjese, va disminuyendo de tamaño, y el núcleo es pignótico, muy pequeño, muy pequeño. Y una vez que desaparece ya el núcleo, entonces tenemos un eritrocito maduro. Y un eritrocito maduro tiene, lógicamente, siempre y cuando todo esto funcione bien, el 100% de la hemoglobina almacenada en su citoplasma. Entonces, a partir de la célula madre formadora de la serie eritroidea, entonces tenemos los proeritroblastos, los eritroblastos basófilos, los eritroblastos policromatófilos, luego tenemos los eritroblastos ortocromáticos, los famosos reticulocitos y el eritrocito. Vale la pena destacar que en condiciones normales es normal encontrar reticulocitos de 1 al 2%. Es normal encontrar reticulocitos del 1 al 2%. Ahora, supongamos, si un paciente tiene una anemia importante, entonces la médula ósea, en ese caso, puede liberar su pool de reservas y de reticulocito en mayor cantidad. Entonces, siempre que la anemia sea de tipo regenerativa, entonces en el hemograma puede ser que encontremos reticulocito en mayor cantidad. Muy bien, eso me indica que hay una anemia, que hay en algún lugar que se está perdiendo sangre. Bueno, parece un poco complicado. Usted tiene aquí la célula madre pluripotente, hay una serie de divisiones mitóticas sucesivas hasta que se comience a diferenciar la unidad formadora de la serie eritroideas, y cuando la eritropoyetina cumple su función de estimularlo apropiadamente, entonces aquí ya comenzamos a tener los proeritroblastos, luego los eritroblastos basófilos, los policromatófilos, los eritroblastos ortocromáticos. Fíjese aquí cómo la célula va disminuyendo de tamaño, y fíjese cómo hasta aquí, hasta el estadio policromatófilo, entonces la célula aún tiene capacidad de división mitótica, ¿ok? A partir de aquí, de los eritroblastos ortocromáticos, simplemente ya por un proceso de maduración va a dar origen a un estadio que se llama reticulocito, y los reticulocitos prácticamente son glóbulos rojos inmaduros, que ya falta muy poco para su maduración. Fíjese el núcleo como en un eritroblasto ortocromático es mucho más pequeño, pignótico. Su citoplasma es mucho más acidófilo. ¿Por qué? Porque tiene mayor cantidad de hemoglobina ya sintetizada. Y luego tenemos la formación ya de los eritrocitos maduros, que son anucleadas, son muy pequeñitas. Fíjese el tamaño, cómo va disminuyendo a la medida que madura los eritrocitos. En los mamíferos es bicóncavo, en las aves y reptiles son biconvexa, en las aves y reptiles son nucleadas. Y también es normal que durante el proceso de la eritropoiesis, entonces se formen también algunas células que lógicamente esa célula no madura adecuadamente o son defectuosas, y esa célula tiende a fragmentarse, tienden a romperse o mueren rápidamente, y ahí hablamos de un conjunto de células que lógicamente no van a ser liberadas, o si se liberan van a vivir muy poco tiempo, y ahí se habla de una eritropoiesis inadecuada. Simplemente para que ustedes miren, observen, esto es un eritroblasto basófilo. Vaya, esto es un eritrocito maduro. Ahí usted tiene eritrocito maduro. Entonces miren un eritroblasto basófilo. Fíjese, el núcleo es gigantesco, porque nosotros conocemos en los mamíferos, entonces los glóbulos rojos carecen del núcleo, dijimos. Entonces, fíjese en la médula ósea. Entonces veo aquí a un eritroblasto basófilo. ¿Por qué? Porque su citoplasma es azulado, tiene gran cantidad de ribosoma, por ende ácido ribonucleico. Entonces tiene una gran actividad de síntesis. Luego tenemos un eritroblasto policromatófilo. Fíjese cómo la basofilia disminuye. Cada vez se vuelve ya más entre policromatófilos, sobre todo aquí hay una mezcla entre lo que es la parte acidófila y basófila, entonces disminuye también ya de tamaño. La célula va disminuyendo de tamaño, el núcleo disminuye de tamaño,
Fíjese, su citoplasma parece más abundante ahora. Y luego tenemos los eritroblastos ortocromáticos. Aquí dijimos, en este estadio, ya esta zona no tiene la capacidad de dividirse por mitosis. Entonces aquí el núcleo, fíjese cómo disminuye. Al disminuir de tamaño, se condensa la cromatina. Entonces ustedes tienen un núcleo fuertemente rojo oscuro y su citoplasma cada vez más acidófila. Y luego a este estadio le va a seguir un estadio de reticulocito. Aquí, por ejemplo, se ve los estadios reticulocitos, que prácticamente el núcleo ya se fragmenta, se convierten en cuerpo tipo picnótico que debería de ser eliminado. Bueno, ¿y qué podemos decir de la granulopoiesis? La granulopoiesis es la formación de células sanguíneas granulocíticas. Entonces tenemos las unidades formadoras de colonia, de las series granulares, y se identifica a esa célula, se lo designa mieloblásticas o mieloblastos. Estos mieloblastos luego va a ir dividiéndose por mitosis y da origen a otra línea celular llamada promielocitos. A partir de aquí comienza a haber alguna síntesis ya de los gránulos y luego llegamos a la etapa de los mielocitos. De los mielocitos pasa a una etapa que se llama metamielocitos y finalmente da origen a los gránulos maduros. La granulopoiesis implica, por lo tanto, una serie de divisiones que el resultado final es dar origen a los neutrófilos, a los basófilos y a los eosinófilos. Ahora, si miramos aquí las células precursoras, estos señores es una población de células observada en la médula ósea. Estos son imágenes nuestras, estas imágenes. Fíjese, esto es un aspirado de médula, señores. Fíjese, yo siempre digo que la médula es una gran industria de formación de células sanguíneas. Y ustedes ven aquí células de diversos tamaños en cuanto al color, tamaño del núcleo, citoplasma. Entonces aquí veo un pool de células mieloidea en diferentes etapas de formación, tanto de la serie eritroidea como de la serie granular. Aquí veo algunas imágenes. Fíjese, esta es una célula que está en mitosis. Fíjese su citoplasma basófilo. Aquí tengo un mieloblasto que son células. Esto es un mieloblasto. Esto puede ser mieloblasto también. Son células blásticas, como su nombre lo indica, de la serie mieloide, con núcleo bastante grande, con citoplasma también basófilo. Pero en este estadio todavía no se identifican gránulos. En este estadio todavía no se identifican los gránulos. En cambio, cuando comienzan a aparecer gránulos en su citoplasma, entonces en ese estadio ya hablamos de promielocitos. A partir de que aparezcan los gránulos de manera incipiente, ahí hablamos de promielocitos. Y luego en los mielocitos, lógicamente, el núcleo cada vez va a ser más pequeño y aparecen ya los gránulos específicos. Aquí en esta imagen no podemos distinguir la presencia de los gránulos en algunas células. Y miren aquí en un estadio de metamielocito. En este estadio ya lógicamente prácticamente todas las células ya adquiere su conformación morfológica. Aquí ya puedo distinguir a los metamielocitos de la serie eosinófilo, en donde ustedes ven aquí cómo va madurando, en la medida que madura, cómo los núcleos adquieren la forma definitiva. Un eosinófilo, su núcleo se caracteriza porque aparece como si fuera bi o tri segmentado y unida por una cromatina, por una cadena de cromatina aquí, y tienen gran cantidad de gránulos. Aquí tienen ustedes los neutrófilos. Los neutrófilos, por lo general, son células que tienen gránulos, pero no se tiñen con las tinciones usuales, ¿verdad? Y los basófilos, que se caracteriza porque su núcleo también es un poco en forma de herradura o en forma de S segmentado, y ustedes, el citoplasma, tienen gránulos. Esto corresponde a una imagen frotisanguíneo y esto es de médula ósea. Fíjese en un frotisanguíneo, estos son los eosinófilos. Aquí, entonces, eosinófilo, aquí yo veo los gránulos.
Aquí esto es un eosinófilo maduro circulante, tiene gránulos eosinofílicos. Es muy difícil de encontrarle a los basófilos, porque se encuentra en muy poca cantidad. Y esto es un aspirado de médula, para que ustedes puedan ver aquí los neutrófilos en diferentes estadios de maduración. Fíjese, esta célula que se encuentra aquí todavía no está bien segmentado. Esta célula que está aquí no está bien segmentado. A esto se llama bastonete, o neutrófilo en banda, en forma de banda, con núcleo en forma de herradura aquí, bastonete. ¿Sí? Y en la medida que maduran los neutrófilos, entonces los polimorfonucleares experimentan una hipersegmentación. Este es un neutrófilo maduro, esto es un neutrófilo maduro, maduro. Esto ya se va a liberar a la circulación. Esto es un neutrófilo inmaduro, que se llama bastonete. Y ahí ustedes de vuelta tienen un eosinófilo. Esta célula que está aquí probablemente sea un monocito, ¿no? Y esto probablemente sea un linfocito. Y justamente la monopoiesis es la formación de los monocitos, ¿ok? Y ocurre lo gigante en la médula ósea. Fíjese, tarda aproximadamente 55 horas en su formación. Lo importante es volver a recordar, una vez que los monocitos se haya formado y se haya liberado a la circulación, recuerden que esos monocitos abandonan la célula sanguínea y se transforman en macrófagos. Ustedes ven aquí una célula mononuclear. Esta es una célula mononuclear. Este es un mieloblasto. Es un mieloblasto. Es muy difícil decirle que esto va a ser un monocito, un macrófago, pero es una célula muy grande, con citoplasma basófilo. Aquí tiene un aparato de Golgi, o sea, esta zona donde veo un halo claro, se considera que es el sitio donde está el aparato de Golgi. Y aquí ya prácticamente son células que experimentan una maduración. Ya distingo los neutrófilos, distingo a los monocitos, y esta célula creo que son los linfocitos. Y justamente la linfopoiesis es la formación de célula de la serie linfoide, los linfocitos T o los linfocitos B. Recuerden que los linfocitos T va a ir al timo finalmente. Abandonan la médula ósea, se trasladan al timo, en donde son sometidos a un proceso de capacitación. En cambio, los linfocitos B, que en los mamíferos también se originan en la médula ósea, cuando abandonan los vasos, la médula ósea, entonces llegan a los órganos linfoides. Se distribuyen, en donde esos linfocitos B va a madurar y a adquirir su competencia. Aquí ustedes tienen una serie de células. Fíjense, esto es un mieloblasto. Es un mieloblasto, y que se diferencian en la célula linfoide. ¿Por qué? Porque fíjese, el citoplasma es muy pequeño, el núcleo va condensándose, entonces cada vez la célula va disminuyendo de tamaño. Y por último, los megacariocitos, la formación de las plaquetas. La trombopoiesis es la formación de las plaquetas y se forman por fragmentación de una célula grande que está en la médula ósea, que se llama megacardioblastos. Entonces, simplemente las plaquetas se forman a partir de los megacarioblastos. Lo interesante es que esas plaquetas, para que se formen, también debe ser estimulada apropiadamente. Y hay una sustancia química reconocida que se llama la trombopoietina. Esta célula tiene una capacidad, tiene una función muy importante para estimular a los megacarioblastos para que comience a madurar y se transformen en megacariocitos. Y fíjese aquí cómo ese megacariocito maduro emite una especie de pseudópodo y experimentan fragmentaciones. Estas fragmentaciones, como lo que ustedes ven aquí, son las plaquetas, y estas plaquetas lógicamente son liberadas a la circulación. También la interleucina 11 estimula la formación de plaquetas, y el tiempo de duración promedio de las plaquetas circulantes es de 5 a 10 días. Ok, aquí ustedes tienen una célula gigante. Fíjese, esto es médula ósea. Estos son archivos nuestros.
La idea era, fíjese, increíble, esto es un aspirado de médula ósea, en donde nosotros estamos evaluando, por ejemplo, dependiendo de los pedidos clínicos, si de repente el paciente, por ejemplo, tiene una plaqueta muy baja, vamos a decir, se hace un hemograma y la plaqueta es tan baja, entonces se quiere buscar la causa o qué está pasando, y a veces hasta inclusive podemos evaluar si la médula ósea está funcionando bien. Entonces, señores, miren, esto es médula ósea. Aquí hay colonias y colonias de células, esto se llama espícula ósea. Y lo que ustedes ven aquí, estas células enormes que están aquí, eso, son células de la serie megacarioblastica y megacariocito, ¿no? Miren aquí, a mayor aumento, estas células de gran tamaño, fíjese el núcleo con un aspecto polilobulado, porque ellos también experimentan un fenómeno de una endocitosis que es una especie de una mitosis incompleta, en donde lógicamente hay una cariocinesis y no hay citocinesis. Hay cariocinesis, que es la división del núcleo, pero no hay citocinesis, no hay división del citoplasma. Entonces los cariocitos tienen núcleo así bastante grande, ¿no? Bastante grande. Y tienen también gránulos, tienen gránulos citoplasmáticos y lógicamente cuando completa su maduración se tiene que fragmentar, se fragmenta, emite pseudópodo. Y lo increíble es que cuando emite pseudópodo, los pseudópodos de la plaqueta lo que hace, señores, es buscar a los capilares, a los capilares sanguíneos a nivel de la médula, y lógicamente accede a los capilares y ahí libera sus plaquetas. Y para que ustedes vivencien, miren aquí la célula megacarioblastica, los megacariocitos, y miren finalmente las plaquetas circulantes. Estos puntillados a su lado que ven ustedes ahí, señores, son plaquetas circulantes. Y ustedes saben que la plaqueta, una de las funciones más importantes, lógicamente, es favorecer la formación de coágulos sanguíneos. Y también tiene factores de la coagulación, como el factor de Willebrand. Aquí, simplemente para ilustrarle a ustedes, ya con esto voy finalizando la clase. De repente uno se pregunta, pero la médula ósea es un órgano que tiene una gran capacidad de elaborar, de sintetizar, de formar célula. Entonces, si uno se pregunta, pero ¿cómo sabe la médula que tiene que formar tal línea celular? O cuándo sabe que la médula tiene que comenzar a trabajar más, o cuando la médula ósea sabe que tiene que parar más la producción. Entonces, señores, hay diversas sustancias elaboradas dentro de nuestro organismo, por ejemplo, por células estromales de la propia médula ósea, células endoteliales, células T, fibroblastos de médula ósea, macrófagos, células endoteliales, todo aquí. Entonces, estas células liberan determinadas sustancias químicas que lo que va a hacer es estimular a determinada serie celular para que comience lógicamente a activarse la formación de la hemopoiesis o de la hemocitopoiesis. Entonces, por lo menos para tenerlo en cuenta que hay sustancias que estimulan específicamente qué líneas celulares va a activarse la producción de células sanguíneas. Ustedes van a escuchar mucho el próximo año interleucina 4, interleucina 5, interleucina 11. Fíjese cómo esta interleucina estimula a determinada serie para que, lógicamente, la médula ósea elabore la célula. Específicamente, la famosa eritropoyetina estimula la formación de la serie roja, y la eritropoyetina, fíjese, el riñón, es el principal órgano en donde se elabora la eritropoyetina, y en menor medida a nivel de hígado. Entonces, háganse esta idea. Si, por ejemplo, vuelvo al paciente con leishmania, un paciente con leishmania puede desarrollar una anemia crónica. Entonces uno a veces, ¿y qué tiene que ver la leishmania con la anemia?
La leishmania lo que te genera es una inflamación crónica, sobre todo a nivel renal, y puede también, lógicamente, generar un problema hepático, pero principalmente a nivel renal. Entonces, una de las consecuencias de la leishmania es una inflamación crónica que se llama nefritis intersticial, nefritis glomerular, etcétera, pero el resultado final es que tenga un daño renal. El resultado final es que ese paciente tiene menor tasa de síntesis y elaboración de eritropoyetina. Y si no produce eritropoyetina de manera adecuada, médula ósea, señores, no se va a activar apropiadamente la serie eritroide. Conclusión, el paciente tiene una anemia crónica asociada a leishmania, secundaria a una insuficiencia renal por una falta de secreción adecuada de la eritropoyetina. Y la famosa trombopoyetina es una sustancia similar a la eritropoyetina, pero lógicamente estimula a los precursores de los megacariocitos, es decir, a los megacardioblastos. Y en el hígado y en las células del estroma se libera la trombopoyetina. Bueno, esto ha sido la clase de hoy. ¿Hay alguna consulta que quieran formular? Complicado la parte de hemopoiesis, sin duda. Si alguien tiene pregunta. Creo que, a ver. ¿No hay pregunta? Supongo que no, doctor, dado que nadie está hablando. ¿Ah? Ando con frío. De seguro cuando leamos un poco más y profundicemos también mejor el tema, van a ir saliendo las dudas y ahí les escribimos. I think. Bueno. A ver. Solo... esto es sangre. Sure. Solo manera de ilustrarle lo que estuvimos hablando hoy del sistema mononuclear fagocítico y dejo hoy la clase. Quería presentarle esto. Bueno, esto es un monocito circulante. Monocito. Aquí. Y esto es un macrófago. Miren la diferencia en tamaño. Enorme. Todo su citoplasma. ¿Y saben qué tiene este macrófago? Tiene estas partículas en su interior. ¿Qué está haciendo? Está fagocitando. Lo ha fagocitado. Este parásito está libre, este está libre, este está libre, y este ya está dentro. Este macrófago lo está atacando. Dice, che, ustedes vengan acá. ¿No? Lo incorpora en su citoplasma. ¿Está? Ok. Miren este. Este es un monocito. Estos son hallazgos espectaculares. Todas son imágenes ahí nuestras de laboratorio. Miren aquí. Esto es un monocito circulante. Este es un monocito circulante. Su núcleo en forma de herradura, su citoplasma bastante grande, basofilia pálida. Y miren aquí, veo algo claro. Esto es una vacuola. Me indica que ha fagocitado algo. Y ustedes tienen aquí este corpúsculo eosinofílico. Hoy se habla bastante de la famosa Ehrlichia. Entonces usted tiene aquí una estructura eosinofílica compatible con Ehrlichia. Esto ya vimos algunas imágenes. Veo si... esto es una plaqueta, para que vean aquí. Estos son fragmentos plaquetarios y esto es una plaqueta de mayor tamaño. Son plaquetas, macroplaquetas o plaquetas activadas. Y esto es... veo algo anormal en esta plaqueta que no veo aquí. Esta estructura basofílica se corresponde con
Anaplasma platis. Y el eritrocito, para que ustedes vean también, si bien el eritrocito no tiene capacidad fagocítica, pero aquí se encarga, este bicho que estoy mostrando aquí en forma de pera, lo invade, y la famosa babesia. Estos señores son protozoarios que tienen la capacidad de invadir a los eritrocitos. Y aquí tengo otro monocito en el frotis sanguíneo, vacuolado. Cuando aparece en vacula es porque es un monocito reactivo. Eso ya es la interpretación del laboratorista. Y ustedes tienen aquí de vuelta una macromolécula incorporada en su interior, cuya característica es compatible también con Morula de Ehrlichia. Esto es un monocito en el frotis sanguíneo que a veces accidentalmente encontramos. Leishmania en su citoplasma. Fíjese aquí, estos son amastigotes de Leishmania. Y aquí tengo un macrófago, esto es médula ósea, esto es un macrófago, para que ustedes vean, híjole, esto es un monocito, esto es un macro enorme, gigantesco, esta célula, con gran cantidad de corpúsculo basófilo en su interior, pero mirando cada una de ellas es parecido a lo que estoy señalando aquí. Estos son amastigotes de Leishmania. Wow, entonces si ustedes dicen, híjole, pero ¿qué capacidad tienen los macrófagos para fagocitar todo lo que encuentran? No, en realidad es muy probable que haya fagocitado 5, 7 de estos amastigotes, pasa el tiempo y estos amastigotes dicen, no, vamos a comenzar a multiplicarnos aquí, esto no nos hace nada, ya vencimos al macrófago y estos parásitos se multiplican en su interior. Y aquí tengo un neutrófilo, y aquí tengo una pequeña estructura basofílica que también se corresponde a Morula de Ehrlichia. Aquí aprovecho la ocasión. Este es un caso muy lindo que hemos tenido hace poco en un cachorrito con síntomas nerviosos. El cachorrito estaba convulsionando, le hicimos un frotis sanguíneo y encontramos esta estructura. Fíjese, esto es un neutrófilo inmaduro, esto es un neutrófilo en banda. Este es un monocito medio alteradito porque aquí veo, tiene un solo núcleo, tiene una pequeña hendidura y aquí tengo un citoplasma y aquí también veo este corpúsculo eosinofílico. En el mismo cachorro tengo aquí un neutrófilo ya semimaduro, tiene 3 lobulaciones y otra vez veo este corpúsculo eosinofílico y aquí veo un neutrófilo parecido a este. Esto es neutrófilo en banda y de vuelta tengo esta estructura. ¿Saben qué, señores? Esos corpúsculos sugieren la presencia de partículas virales. Se llama cuerpo de inclusión eosinofílica intracitoplasmático. Si el paciente tiene síntoma nervioso y se sospecha de distemper canino, entonces, o el famoso mosquillo canino, le presento a los cuerpos de inclusión sugerente de mosquillo canino. Y de vuelta aquí, en médula ósea, esto es un macrófago con amastigote de Leishmania. Bueno, con eso traté de fundamentar un poco la importancia que tiene el hecho de hablar del sistema mononuclear fagocítico. ¿Alguna pregunta? ¿Consideraciones finales? Profe, ¿me podrías repetir la función de los macrófagos alveolares? Los macrófagos, todos los macrófagos, por lo general, tienen capacidad fagocítica, ¿ok? O sea, esté en donde esté, su función es fagocitar. Su función es destruir, digerir, si fuesen agentes patógenos, ¿está? Y a nivel de los alveolos, el aire que inspiramos, entonces llega a la cavidad alveolar. La cavidad alveolar es un espacio, es una bolsa vacía. Y ahí hay una serie de barreras que se llama barrera hemato-alveolar sanguínea. Y los microorganismos deben atravesar esa barrera para acceder a los vasos sanguíneos. Si los microorganismos
accede a los vasos sanguíneos, a partir de ahí circula por todo el organismo. Entonces, ¿qué es lo que hacen los macrófagos? Los macrófagos alveolares a toda costa van a intentar evitar que los agentes patógenos accedan a la vía sanguínea, ¿ok? ¿Para qué? De esa manera nos está protegiendo. Entonces su función es fagocítica. Y si él puede eliminarlo, tiene que eliminarlo. Si no lo puede, entonces ahí se va a producir un fenómeno que se llama inflamación crónica, en donde se va a activar, libera alguna sustancia y lógicamente esa sustancia, el resultado final es que más monocito o más linfocito acuda en el sitio, de tal manera a que lógicamente se intente eliminar el agente. Si no se consigue, se convierte en un proceso crónico. También la inhalación de partículas extrañas ambientales, por ejemplo, no patógenas, partículas de carbón, o de repente algunos materiales filamentosos que llegan a nivel de los alveolos. Entonces, si son materiales inertes, igual los macrófagos tienen que fagocitarlo porque tiene que limpiar los alveolos. Y eso ocurre mucho, sobre todo las personas que trabajan en las minerías o la persona que fuma mucho. Entonces esas partículas que llegan ahí, los macrófagos tienen que eliminarlo. Entonces hoy aquel joven que está fumando, ¿verdad?, valoren sobre todo el rol que tienen los macrófagos y que el acto de fumar, ustedes le están obligando a que los macrófagos cumplan sus funciones. Pero cuidado, que se puede debilitar y si se debilita, van a tener complicaciones. Y es también una de las razones de que cuando una persona tiene, por ejemplo, un problema respiratorio, va al médico, y el médico lo primero que pregunta es, cuando tiene un cuadro respiratorio, ¿usted fuma? Si la respuesta es sí, ¿desde cuándo? ¿Por qué es tan importante? Porque ya es un fenómeno crónico. Y dice, ¿desde cuándo? ¿Y cuántos cigarros usted fuma en el día? Diferente si fuma 2, 3 o una caja a día. Entonces ya el médico tratante no dice nada probablemente, pero ya está dimensionando de cuán alterado puede estar su sistema inmune a nivel pulmonar. Y también es una de las principales razones del por qué una persona fumador crónico, para que se recupere, lleva más tiempo que una persona que no está fumando. Van a ir preocupados hoy los fumadores. ¿Ok? Sí, muchísimas gracias, profe. Muy bien. Si no hay preguntas, comentarios, ahí tenemos a la doctora Alicia, que es súper capa en estas cosas, ella sabe mucho más quién le habla. Bueno, le dejo, señores, que tenga buena jornada y creo que terminamos el primer semestre ya con los contenidos programáticos y bueno, cualquier duda estamos atentos. Que tenga buen día. Gracias, doctor, igualmente. Dale, doctor, gracias. Igualmente, doctor. Muy buena la clase. Gracias, doctor. Hasta Gracias, luego. profe. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Muy interesante la clase.